Ahora estamos con otro gran invitado, el maestro Adrián Chamorro. Él es pedagogo, concertista, director de orquesta, un hombre dedicado a la música desde siempre, una vida entera que le ha dedicado a explorar este maravilloso mundo de la música. Adrián, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Oscar. Encantado de estar aquí contigo y con el público. De verdad que es un placer, Adrián. Empecemos hablando un poco de esos inicios en la música. Usted empezó muy joven, con una influencia muy marcada de su familia. ¿Cómo recuerda esos primeros años rodeado de instrumentos y de música y de pronto también viendo los escenarios, los públicos? Exactamente así como se lo está describiendo. Nací en una familia que tenía un gran respeto por la música y por la profesión de músico, cosa que no era necesariamente común en la Colombia de los años 50. Muchas veces se pensaba que la persona que se dedicaba a la música terminaba en un bar tomando aguardiente. Pero tuve un abuelo que tocaba varios instrumentos de manera, como un aficionado, y una de sus hijas, mi tía Olga Chamorro, se dedicó profesionalmente al estudio de la música. Entonces, a mí me pusieron un violín en las manos cuando yo tenía 4 años, un poco para tenerme ocupado más que para hacerme violinista. Pero finalmente esto se convirtió, pasó de ser un hobby a ser una cosa profesional, porque yo nunca dejé de estudiar el violín. Estaba rodeado de música todo el día. Como decía, mi abuelo tocaba varios instrumentos y yo recuerdo que con él hacíamos conciertos para conciertos, o sea, tocábamos en las reuniones familiares pequeños conciertos para 2 violines desde que yo tengo 6 años. Yo me hacía para estos conciertos programas de mano, en máquina. En esa época se hacían con papel carbón para las 8 personas que asistían, pero me daba un gran placer tener esa experiencia como de conciertos, porque naturalmente me llevaban a conciertos, ya que mi tía Olga Chamorro, de quien hablé antes, entró a la Orquesta Sinfónica de Colombia en el año 1952. Entonces, muy a menudo me llevaban al Teatro Colón para oír y ver estos conciertos, y los que yo hacía en casa eran en mi memoria, eran en mi mente de niño, la prolongación de estos conciertos del Teatro Colón. ¿Dónde nace Adrián Chamorro y dónde transcurren esos primeros años? Usted tiene una familia de músicos, como lo acaba de decir, pero tiene una conexión grandísima con Pasto, si yo no estoy mal y estoy bien informado. La familia de mi mamá viene de Nariño, de diferentes partes de Nariño. Mi mamá fue fotógrafa. Desafortunadamente murió muy joven, a la edad de 33 años, pero fue, por ejemplo, una de las fundadoras del Círculo de Periodistas de Bogotá. Y le acaba de dedicar un muy bello artículo en el portal quintopiso.net con algunas de sus fotos, porque desgraciadamente este material desapareció, porque mi abuelo, cuando ella murió tan joven, para él fue una gran tragedia y él prefirió deshacerse de todo este material, lo cual fue, retrospectivamente viéndolo, una gran pena, una gran pérdida. Yo nací en Bogotá en el año 1955 y comencé a estudiar el violín, entre otras cosas porque mi mamá, antes de morir, le pidió a su hermana Olga que me enseñara el violín, pero como decía antes, fundamentalmente para tenerme ocupado, para tenerme en actividad, y eso se convirtió con el tiempo en mi principal ocupación. Comencé el violín a los 4 años de edad y a los 9 años hice mi primer concierto público, que fue
en el único canal de televisión que había en esa época, el canal de Irrevisión, creo que era el canal 7 en esa época, en la 24 con quinta. Sí, en esos años, ¿cómo recuerda la Colombia de ese entonces frente a la música, frente a la percepción que tenían de la música clásica? Y como usted ha estado en un contacto permanente con Colombia, ¿cómo la siente ahora? ¿Los públicos han cambiado? ¿Tienen de pronto un acercamiento diferente hacia este tipo de música? Sí, yo creo que ha cambiado mucho, 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 por diferentes razones. Primero, porque han surgido una serie de proyectos de enseñanza musical que han revolucionado la cultura musical en Colombia, por un lado. Por otro lado, la Orquesta Sinfónica Nacional se dividió en dos, lo que llevó a la creación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el año 1967. Eso yo lo viví de primera mano porque los impulsores de esta scisión y de la creación, por ende, de la Filarmónica de Bogotá fueron Frank Prois, eximio violinista colombiano, que en esa época estaba casado con mi tía Olga, Raúl García, que era clarinetista de la Orquesta Sinfónica, Jaime Guillén, violinista de la Filarmónica, en fin, una serie de unos 6 o 7 músicos que decidieron crear esta nueva orquesta. Fue muy difícil, por supuesto, al principio, porque pues no tenían absolutamente ningún presupuesto. Entonces los 2, 3 primeros años fueron bien complicados, hasta que recuerdo que Jaime Glotman, un gran empresario en Colombia, les dio una mano, les dio una ayuda, y finalmente lograron, gracias fundamentalmente al trabajo que hizo Raúl García en el Consejo de Bogotá, lograron que la ciudad diera una pequeña subvención para que la orquesta existiera de manera oficial. Y después, con el tiempo, se crearon estos programas de educación musical influenciados por lo que había nacido en Venezuela en el año 75, gracias al maestro José Antonio Abreu, este programa fabuloso que es el Sistema, que ha dado tan grandes, tan magníficos resultados y que ha permitido la emergencia de fabulosos instrumentistas y directores. Entonces, en Bogotá se creó, a la imagen de este proyecto, en el año 91, el programa Batuta. Y al lado del programa Batuta han coexistido desde antes la Escuela Diego Echavarría en Medellín, que es un bachillerato musical. Si tuviéramos 10 escuelas Diego Echavarría, 10 bachilleratos musicales, sería fabuloso. En Colombia, una de mis obsesiones es lograr que la música se vuelva a enseñar en las escuelas, porque un instrumento tan complicado como el violín, el piano, el violonchelo, hay que comenzarlo muy pequeño, y eso naturalmente se hace en la escuela. Entonces sería fabuloso crear estas escuelas musicales donde los niños pudieran aprender la cultura general y al mismo tiempo la música. Usted siempre ha sido un virtuoso desde niño, ha sido considerado de alguna manera un músico de cuna, de alguna forma, porque empezó a demostrar ese talento y esa disciplina pues desde que apenas tal vez tenía conciencia de lo que estaba pasando con usted, porque su educación, como lo dice ahora, o la educación que la gente recibe desde muy joven, influye de manera fundamental en el futuro, pero aparte de eso,
es la forma en la que los talentos de cada persona se desarrollan con muchísima más fuerza. Es maravilloso entender, digamos, ahora, cuando lo dice frente al tema de las escuelas, que sí es fundamental que esto arranque no como una profesión que se escoge después de la educación formal, del bachillerato, sino que debería empezar desde muy temprana edad para que cuando esos años pasen, el enfrentamiento al profesionalismo de la música ya sea algo completamente natural, que ya se haya interiorizado por completo. Después de que usted estudia acá en Colombia, esos primeros años, ¿cómo empieza a reforzar ese conocimiento? ¿A dónde viaja? ¿Cuáles son esas escuelas y esos maestros que complementan toda esa educación que ya había acumulado durante esos años? Sí, mi primera experiencia internacional fue un curso que hice en un sitio que se llama Interlochen en Michigan. Es un campus de la Universidad de Michigan, en la naturaleza completa. Un curso de verano de 3 meses. Era mi primera salida a Colombia cuando yo tenía 17 años y 18 años, acababa de cumplir 18 años. Fue una experiencia muy, muy bella porque había al mismo tiempo una gran disciplina. Era levantada a las 6:15 de la mañana y ensayo con orquesta de 8:30 a 11:30. Almuerzo y por la tarde clases de diferentes materias que uno podía escoger. Yo escogí naturalmente violín porque era mi principal materia, pero también dirección de orquesta, música de cámara y jazz primero porque me gustaba el jazz y segundo para una mínima noción de la improvisación. Y después cada semana hacíamos un concierto del programa que habíamos estudiado en la semana y ahí llegaron grandes directores y grandes solistas. Entonces fue una muy, muy bella experiencia de 3 meses. Mientras estaba en Interlochen, Michigan, en el año 73, recibí una proposición de lo que era en ese entonces el Instituto de Cultura, el ancestro del Ministerio de Cultura, quien me propuso una beca para ir a Moscú. Yo no tenía absolutamente idea de lo que era Moscú, no tenía idea de lo que era el ruso. Sabía que los violinistas rusos eran excelentes violinistas, era lo único que sabía. Y por supuesto los conocía porque los había oído en discos desde muy temprana edad. Para estar seguro de lo que estaba haciendo, llamé a un gran amigo que es otro gran violinista colombiano, Carlos Villa, y le pedí consejo. Porque es verdad que en ese momento yo tenía otras 2 becas para Estados Unidos, una en Filadelfia y otra en Ann Arbor, también en Michigan. 2 grandes escuelas de música. Entonces estaba en esta encrucijada de no saber realmente qué opción tomar. Y Carlos Villa me dijo textualmente, si tienes la opción de ir a Moscú, ve a Moscú. Entonces acepté la beca del Instituto de Cultura y llegué a Moscú el 12 de octubre de 1973, sin saber cuánto tiempo iba a estar, con quién iba a estudiar, dónde iba a estudiar. Y me mandaron un año a la Universidad Lomonosov en Moscú para estudiar ruso, porque naturalmente el ruso es una lengua muy, muy complicada que hay que estudiarla muy seriamente. Entonces, ese primer año consistió en clases de ruso, geografía e historia, 6 horas al día, y la música la estudiábamos solos. Yo, después del almuerzo,
Las clases terminaban a las 3 de la tarde, después comíamos algo y después cada uno estudiaba su instrumento un poco como podía, solo, pero eso no fue ningún problema. Ahí conocí gente de todo el mundo, era una facultad donde llegaba gente de todo el mundo para estudiar diferentes disciplinas, cine, pero también física, ingeniería, todas las materias artísticas. Y al final de ese año nos hicieron un examen para decidir a dónde íbamos a estudiar la música. A unos los mandaban a Kiev, a otros a Odessa, a otros a Leningrado, y a mí me dijeron, usted se queda en Moscú y va a la escuela del conservatorio. El conservatorio tiene dos escuelas preparatorias. Una es la escuela central musical, donde los niños entran más o menos a la edad de 6 años y ahí hacen toda la escolaridad, o sea, la escuela general y la música de manera muy, muy intensa, de tal manera que cuando termina ahí a los 17, 18 años, antes de pasar al conservatorio, ya son músicos bastante bien formados, sobre todo instrumentistas muy, muy bien formados. La otra manera de llegar al conservatorio es entrando a esta escuela a donde me mandaron a mí, donde los chicos llegan a la edad de 12, 13 años, después de haber estado en la escuela, en una escuela musical como tantas que hay en Moscú. Y ahí están 4 años, terminan su escolaridad y estudian la música de manera también muy intensiva, muy intensa. Y cuando se termina esa escuela, yo estuve ahí 2 años. Al final de esos 2 años te hacen un examen y eventualmente pasas al conservatorio. Tuve la suerte de pasar al conservatorio con los mismos profesores que tuve en la escuela, entonces hubo una gran continuidad en los principios que yo aprendí. Y en el conservatorio estuve 6 años. Y terminé el conservatorio y me gradué en el año 1982, o sea que estuve en Moscú del 73 al 82, 9 años, de tal manera que cuando yo salí a la edad de 27 años, había vivido una tercera parte de mi vida en Moscú, lo cual es una gran cantidad de tiempo a los 27 años. Sí. Y por eso la experiencia rusa, moscovita, queda en mi alma y en mi memoria como una de las experiencias fundamentales de mi vida. Y no tengo sino agradecimiento con todos los profesores que fueron fabulosos. Cuando yo llegué al conservatorio, estaban todavía vivas figuras extraordinarias de la historia musical, o sea, personas que eran mitos prácticamente. Puedo mencionar a compositores como Shostakovich, Khachaturian, Kabalevsky, pianistas como Emil Gilels, Sviatoslav Richter, violinistas como David Oistrakh, Leonid Kogan, y los alumnos que estaban en ese momento en el conservatorio son algunas de las grandes figuras de la música hoy en día, como Gidon Kremer, Viktor Tretiakov, Natalia Gutman, Elena Bashkirova, en fin, una gran cantidad de fabulosos músicos. Entonces, estar rodeado de estas personalidades, oír toda esa cantidad de conciertos fabulosos a esa edad, pues forma parte de la educación y de lo que uno es como músico para el resto de la vida. ¿Cómo llega la dirección después de toda esta academia, de todo este conocimiento acumulado, que cada vez veo que es más y más y más y más? ¿Cómo llega la dirección a la vida de Adrián Chamorro? La música sinfónica siempre me gustó. O sea, siempre tuve afinidad porque, como decía, en casa mi abuelo oía mucha música y lo que más oía mi abuelo era la música barroca y la música sinfónica del siglo XIX. Entonces eso impregnó también mi infancia y siempre me gustó la música sinfónica. La primera vez que pensé en que podría optar por la dirección
fue cuando, perdón, tuve un pequeño accidente después de jugar basquetbol y me pegué un gran golpe en este dedo y el dedo se me puso enorme y completamente tieso, yo no lo podía doblar. Y yo pensé que se me iba a quedar así para siempre. Entonces dije, si no puedo tocar nuevamente el violín, me voy a dedicar a la dirección de orquesta. Yo tenía en ese momento unos 13, 14 años. Fue la razón por la cual tomé ese curso de dirección en Interlochen, y durante el conservatorio sigo teniendo un gran amigo boliviano que estudiaba dirección de orquesta, y él me invitó a acompañarlo a sus clases de dirección, que era como un gran maestro, Gennady Rajestensky. Esas clases con Rajestensky yo era ahí auditor, naturalmente, no, yo estaba en mi clase de violín, pero fue fantástico poder asistir a esas clases de dirección. Más tarde, con el paso del tiempo, me encontré un pequeño libro de técnica de dirección en una tienda que hay de música al lado del Concertgebouw en Ámsterdam. Me devoré ese libro porque me encantó, y me contacté con quien escribió ese libro, un profesor canadiense que vive en el estado al norte del estado de Nueva York. Entonces lo llamé y le dije que había leído su libro, que me había encantado, y que yo era ya una persona grande, que vivía de hacer conciertos y que yo no podía ir a una escuela a estudiar de manera formal, pero que sí me gustaría venir a verlo en determinado momento. Y él me dijo, usted tiene mucha suerte porque yo me acabo de ir a la pensión, perdón, me acabo de ir en pensión y si quiere viene a mi casa, vive con nosotros 15 días y hacemos clase de dirección. Entonces me fui a Estados Unidos. Eso fue una semana después de los atentados del 11 de septiembre. Entonces llegué a Nueva York, tomé un bus y me fui a su casa, al lado de un lago, muy bello sitio. Y resultó ser un señor fabuloso, un gran maestro. Y con él pasamos una gran cantidad de repertorio. Esa fue mi primera, yo había hecho algún curso de dirección pequeño, fue claro lo que dije en Interlochen. Y ese contacto con Brock McElhiran, es su nombre, me abrió nuevas perspectivas en la dirección de orquesta. Y eso en realidad lo hice porque yo estaba dirigiendo, me habían invitado a dirigir la orquesta de la Universidad Javeriana en el año 94, 95. Y después de 5 años de esa experiencia, yo pensé que sería bueno tener una guía una guía profesional, porque yo había explotado todos mis recursos naturales para la dirección de orquesta, pero dije, tengo que ver a alguien que me enseñe cosas. Y esa fue una magnífica experiencia. Un poco más tarde, y tuve el mismo tipo de experiencia con un profesor que se llama Jorma Panula, y que para mí es el más grande profesor de dirección de orquesta en el mundo. Él es finlandés, y fue igual, lo llamé y le dije lo mismo que le había dicho a Brock McElhiran, y las cosas de la vida, ¿no? Él me dijo exactamente lo mismo. Me dijo, yo me acabo de ir en pensión, así que estoy libre, usted puede venir a mi casa en Finlandia y estudiar. Y eso fue lo que hice. Me fui a Finlandia y estuve allí 10 días y él resultó ser una persona increíble porque él no habla mucho, pero las 3 cosas que te dice son determinantes, han sido determinantes después para toda mi vida en la cuestión de dirección de orquesta. Se imaginó, después, sí, se imaginó, digamos, se imaginó de pronto el futuro, en ese momento, el futuro que le esperaba como director a nivel mundial, porque su nombre es reconocido en todo el planeta y
y realmente es un personaje respetado, consultado además, invitado a los grandes escenarios. Sí, Digamos, bueno, yo en realidad, ¿cómo decir? Yo nunca he querido dejar el violín, porque realmente una opción hubiera sido abandonar el violín y dedicarme solamente a la dirección de orquesta. Pero el problema es que con el violín yo he tenido experiencias muy, muy, muy bellas. Primero que todo, la experiencia naturalmente en casa, después esa experiencia en Moscú, y después de Moscú yo salí para París, donde me invitaron a hacer un trío, piano, violín y cello. Y, en París comencé muy rápidamente a tocar con una gran cantidad de orquestas de cámara. Ese era mi sueño como violinista, era tocar en una orquesta de cámara. Y eso se me dio al mes de llegar a París. Entonces yo no quería abandonar eso. Y después, una de las cosas más importantes que han ocurrido en mi vida es que descubrí el mundo de la música barroca. Y eso significó para mí abrir una cantidad de puertas enormes en el campo de la interpretación musical, en el campo de la comprensión musical. Entonces, una vez más tuve la suerte de caer con los más importantes intérpretes de la música barroca, de comenzar a trabajar con ellos y creamos Cuarteto Turner, con quien toqué 15 años. Esa fue una bellísima experiencia, fundamentalmente en la música clásica, Haydn, Mozart, Beethoven, pero también Brahms, Mendelssohn. Y después, en el año 1991, creamos en París con un director belga, Philippe Herbeck, y una chelista holandesa, Ahet Esweistra, una orquesta que originalmente tenía como propósito tocar la música clásica con instrumentos de la época, o sea, los instrumentos para los cuales esa música fue compuesta. sí. Y nosotros pensábamos de manera muy humilde hacer solamente Haydn, Mozart, Beethoven, pero Philippe Herbeck había creado en el año 70 en Bélgica un coro que se llama el Collegium Vocale Gent, y este coro fue muy bueno, muy rápido. Entonces comenzó a, por ejemplo, después de 2 años, Nicolaus Harnoncourt y Gustav Leonhardt, que son 2 grandes figuras de ese renovamiento musical que se convirtió en la música barroca, decidieron hacer la grabación de la integral de cantatas de Juan Sebastián Bach e invitaron al Collegium Vocale Gent. Entonces el Collegium Vocale tuvo muy rápidamente una gran visibilidad y con este coro y con la orquesta de Champs-Élysées comenzamos a hacer muy rápidamente música vocal, las misas de Mozart, el Requiem de Brahms, la novena sinfonía de Beethoven, la misa solemnis de Beethoven, los oratorios Paulus y Elías de Mendelssohn. O sea, todo este repertorio se agrandó de manera impresionante. Entonces, para mí era muy difícil dejar el violín porque esto me nutría increíblemente y me ayudaba para el proceso de dirección de orquesta, puesto que la música que yo más he dirigido es la música que he tocado como violinista. Entonces, un poco tengo la experiencia de los 2 lados, habiéndolo tocado y dirigiéndola. O sea, sé perfectamente lo que necesita la persona que está ahí sentada en la orquesta, y esa era una de las indicaciones fundamentales de Panola: no hagas nada que moleste a la orquesta, que moleste al músico que está ahí sentado. Precisamente quería compartir con todos un fragmento de la obertura Egmont de Beethoven, dirigida por el maestro Adrián Chamorro. Vamos a ver un fragmento.
¿Cómo recuerda esta experiencia? ¿En dónde se hizo este concierto? Eso es con la Filarmónica de Medellín, no recuerdo muy bien el año, puede ser 2005, 6, algo así, 8, no recuerdo. La Filarmónica de Medellín, una orquesta que quiero mucho porque yo viví en Medellín 4 años. Yo pasé mi adolescencia en Medellín y ahí tuve también experiencias fabulosas. Precisamente en estos días escribía un pequeño texto que van a editar en un libro de homenaje al maestro, eh, maestro, ay, Dios mío, ya me va a venir el nombre, fundador y director de la Coral Tomás Luis de Victoria. Eh, él decidió en el año 1969 montar la Pasión según San Juan de Bach en Medellín. Yo Eh, estoy en Medellín en con este la, momento. sí, con la orquesta del conservatorio, y que era fundamentalmente los profesores del conservatorio y algunos alumnos, y tenía la suerte de estar ahí. Esa fue una experiencia iniciática en mi vida, porque yo tenía 14 años y tocar una pasión de Bach a esa edad varias veces es algo absolutamente fabuloso. Rodolfo Pérez, el maestro Rodolfo Pérez. Entonces, esa experiencia la recuerdo para siempre. Después, con el Colegio Vocales de Gent, que es un grupo que toca fundamentalmente la música de Juan Sebastián Bach. He tocado esa pasión en 35 años, unas 50 veces, y en algún momento de cada uno de los conciertos viene a mi mente el recuerdo de esa experiencia a los 14 años tocando la Pasión San Juan en Medellín y en el Festival de Popayán de Semana Santa. Entonces es algo que llevo muy profundo en mi corazón, el recuerdo de Medellín. Medellín, indudablemente, una ciudad que marcó su vida, pero también hay otras ciudades del país por donde el recorrido del maestro Adrián Chamorro ha dejado huella, como por ejemplo, si no estoy mal, eh, bueno, pero eso lo podemos dejar para después, la Gatza Ladra, que fue en Manizales. Quiero, antes de llegar allá, que veamos también un poco al maestro interpretando, al maestro mostrando todo su virtuosismo en el violín. Tengo por acá un fragmento también que quisiera compartir con todos de el adagio de la sonata. Hablemos de esta exactamente. ¿Cómo se llama? Es el adagio de la sonata en sol menor para violín de Juan Sebastián Bach. Sí, Oigámosla y luego comentamos un poco acerca de esta experiencia. Bach Adagio Sol menor 2. Bach Adagio Sol menor 3.
¿Dónde interpretó esta pieza en particular? Aquí detrás. En una iglesia que se llama la iglesia de Blanc-Manteau, de los Abrigos Blancos. Esta calle se llama Calle Los Abrigos Blancos. Es una iglesia del siglo XVII, del final del siglo XVII. Y yo con el Colegio Vocale en los años 80 hacíamos conciertos aquí 5 veces al año. Entonces, para hacer esta grabación me fui a donde el padre, ahora en la pandemia todo es muy difícil, pero me fui a donde el párroco y le expliqué la situación y él muy amablemente me dejó grabar ahí en la iglesia. Las sonatas de Bach para violín solo son 6, en realidad son 3 sonatas y 3 partitas. La diferencia es que las sonatas tienen 4 movimientos, un lento, una fuga, otro lento, realmente una danza, y al final un movimiento rápido. Y las partitas son danzas, son una serie de danzas, como muchas obras que escribió Juan Sebastián Bach. Las partitas inglesas, francesas, son colecciones de danzas que eran muy populares en la época. Y escribió también para el violín. Son obras de una gran dificultad, porque son obras polifónicas. El violín normalmente es un instrumento melódico, o sea, que toca una sola línea melódica, pero también puede tocar 2, 3, y en el caso de estas sonatas, hasta 4 voces. Entonces eso exige una gran destreza instrumental. El violín es un instrumento muy difícil que uno nunca termina de aprender. A propósito, yo creo que nunca he estudiado tan bien como durante esta pandemia. Para eso me ha servido. Y he comprendido cosas fundamentales de la técnica del violín. Yo creo que las cosas más fundamentales, más importantes conmigo mismo, las he entendido durante esta época de pandemia, porque ha habido una capacidad, una posibilidad de concentración fenomenal. Entonces, eso me ha permitido entender todas esas cosas y eso me hace muy feliz, porque soy obsesionado por esa idea de cómo hacer para que el violín, que es tan difícil, sea cada día más fácil. No. Y eso tiene un propósito último y fundamental, que es poder transmitir eso a las nuevas generaciones. Yo adoro enseñar, entonces, claro, lo quiero entender para mí mismo, pero fundamentalmente para las personas a quienes eventualmente les doy clase. Esa manera de transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones, supongo yo, debe ser, digamos, con el paso del tiempo, algo cambiante, porque las nuevas generaciones pues traen también unas nuevas ideas, unas nuevas maneras de interpretar, aunque su preferencia es el clásico, es el barroco, es la manera tradicional, es la manera, digamos, original en la que están concebidas las piezas y la manera, digamos, en que fueron escritas las partituras deben corresponder. Cómo funcionan hoy en día esas nuevas maneras de componer, porque el compositor, digamos, de antes correspondía de pronto a un momento histórico donde lo que ocurría en el mundo y en su entorno era diferente. Los nuevos compositores, ¿cómo percibe usted que enfrentan la escritura, la manera de interpretar, la manera de comunicar? Sí, los compositores todos escriben para su época, para los músicos de su época, para los instrumentos de su época. Entonces, los compositores del barroco, en este caso Bach, pero también los anteriores, y también Mozart y Beethoven, escribieron para instrumentos que desaparecieron, porque se transformaron en instrumentos clásicos y más tarde en instrumentos modernos. Entonces,
cuando comenzó todo este movimiento de la música antigua, entre comillas, que fue más o menos en los años 20 y 30, pues estos músicos, claro, eran apasionados de esa música antigua, pero no lo hicieron de ninguna manera con propósitos ni siquiera profesionales. Ellos eran diletantes y eran aficionados de la música, por la cual tenían un gran amor, naturalmente. Después de la Segunda Guerra Mundial, en cierta forma, este movimiento de retorno a la música antigua comenzó a profesionalizarse, y porque los que se dedicaron a retomar ese movimiento y a redescubrir esta música eran no solamente músicos profesionales, sino músicos de una grandísima talla. Me refería antes a Nikolaus Harnoncourt, violonchelista y director de orquesta en Viena, y a Gustav Leonhardt, clavecinista en Ámsterdam. Entonces, ellos incitaron a otros para que se pusieran a estudiar estos instrumentos antiguos que primero que todo había que reconstruir, porque como dije, habían desaparecido. Entonces, había que reconstruir un violín barroco y había que reconstruir un oboe barroco, que es muy, muy diferente del oboe moderno, y la flauta traversa, que también es muy diferente. Y después había que leer los tratados para ver cómo funcionan estos instrumentos y, por último, dedicarse a hacerlos sonar. O sea, reaprender de cero sin nadie que te enseñe un instrumento que ha dejado de existir. Entonces, por supuesto, las primeras experiencias no eran las más gloriosas, y por eso durante mucho tiempo estos pioneros se hicieron tratar de manera terrible por los músicos profesionales. Perdón. Pero naturalmente esto no podía durar eternamente, y poco a poco los músicos comenzaron a dominar estos instrumentos. Y poco a poco se comenzó a crear toda una escuela, y los primeros conservatorios que le dieron la importancia que se merece a este movimiento fueron los conservatorios en La Haya, en Holanda, en Ámsterdam y en Bruselas. Esos fueron los primeros conservatorios que tuvieron departamentos de música antigua, donde los pioneros, los que habían retomado, reaprendido estos instrumentos, comenzaron ellos mismos a enseñar. Esa fue la segunda generación. Y yo hago parte ya en cierta forma de una tercera generación, y ya hoy hay una cuarta generación, con una cantidad de músicos fabulosos, muchachos de 20, 25 años, extraordinarios músicos, muy buenos instrumentistas, y hoy existe fundamentalmente en Europa occidental ya una gran cantidad de ensambles que tocan esta música, iba a decir como se debe, porque utilizan los instrumentos para los cuales esta música fue compuesta. Y con eso no quiero decir que con los instrumentos modernos no se pueda tocar esta música de manera elocuente y persuasiva, porque naturalmente lo fundamental no es tanto el instrumento como la manera de pensar y la manera de concebir la música y la manera de entender la ortografía musical, porque la música es un discurso. El discurso musical se puede aparentar al discurso hablado, que tiene una ortografía, una sintaxis, un orden para que sea elocuente de la misma manera que es elocuente el discurso de un gran orador. Entonces, la puntuación es muy importante, y todas estas reglas de sonido y de puntuación están escritas en los tratados que fueron escritos por los grandes intérpretes y compositores de los siglos XVII, y XVIII y XIX, porque naturalmente los románticos también escribieron tratados de cómo tocar la música romántica. Los compositores eran al mismo tiempo intérpretes, eran al mismo tiempo instrumentistas, hasta prácticamente
Chopin, Liszt, Kreisler en el violín, y estamos hablando de finales del siglo XIX. Hoy en día hay muy pocos compositores instrumentistas. Los directores alcanzan a darse algún tipo de libertad frente a estas partituras. Me refiero a poderles poner de alguna manera un acento especial que sea aportado por el director. O sí, hay que irse literalmente a lo que está puesto en la partitura. Pues hay reglas, naturalmente. Como en el teatro, hay reglas. O sea, cuando uno va a la Comédie Française, que supuestamente son las personas que respetan al pie de la letra los textos de Molière o Racine, pues naturalmente son ¿cómo decir? Son muy bien interpretados. De la misma manera en la música, por supuesto, hay reglas, pero después, por supuesto, el carácter de cada persona es diferente. El sonido de cada persona en un instrumento es diferente y es el mismo sonido que se plasma en una orquesta cuando la dirige un director. Una orquesta suena de manera diferente con cada director. Y lo importante es, por supuesto, conocer esas reglas para no cometer barbaridades, pero después cada persona tiene su personalidad y cada persona, cuando tiene una gran personalidad, imprime a la orquesta una propia manera de sonar, por supuesto, naturalmente. Ahora, perdón, y para terminar, influye mucho naturalmente los instrumentos que se utilizan, ¿no es cierto? Por supuesto, una orquesta, una sinfonía de Beethoven suena, o de Mozart o Haydn, suena de una manera con instrumentos de la época y de otra manera con los instrumentos modernos. Aunque sea muy bien tocada, en los dos casos suena muy diferente porque los instrumentos son muy diferentes, producen un sonido muy diferente. Yo supongo que la manera de construirlos, la madera con la que se hacen, el tipo de cuerda, por ejemplo, el arco, en fin, si se trata de instrumentos de cuerda, le imprimen una sonoridad diferente y claro, entiendo perfectamente, digamos, en dónde radica que se toque la misma partitura con instrumentos distintos y la sonoridad del instrumento cambie por completo. Claro. La Gazza Ladra, hablemos un poco de la Gazza Ladra de Rossini. Tengo por acá un pequeño fragmento, o bueno, les voy a compartir un pequeño fragmento. Lo voy a cortar en algún momento porque dura varios minutos, voy a poner un minuto y lo voy a detener para que hablemos un poco acerca de esta experiencia que, si yo no estoy equivocado, fue en la ciudad de Manizales. Sí, es con la orquesta de Manizales, absolutamente. Hablemos de esta experiencia, hablemos de cómo se desarrolló
este proyecto, cómo llega a dirigir en Manizales. Y después le pregunto una curiosidad. Primero cuénteme un poco de cómo fue esta experiencia y después yo voy a hacerle una pregunta ignorante frente al tema de la dirección. Bueno, bellísima experiencia. Yo hace muchos años no veía este video. Prefiero no ver las cosas que hago antes porque uno siempre encuentra defectos en las grabaciones que ha hecho. Entonces, ir a Manizales fue una muy bella experiencia. La orquesta de Manizales, creo, me parece haber leído que en este momento está teniendo problemas, como tantas actividades artísticas en este momento lo están teniendo. Y hay que apoyar la orquesta de Manizales, a la cabeza de la cual está en ese momento el maestro Leonardo Marulanda, quien fue asistente de la Filarmónica de Bogotá. A mí me invitó en esa época el maestro Monroy, quien era el director, y fue una bellísima experiencia. Ahí encontré quien era concertino, un mexicano, que desgraciadamente murió muy joven, pero fue una muy bella experiencia. Y esta obertura de Rossini, yo descubrí Rossini muy tarde en mi vida, porque yo no he hecho ópera, en general no he hecho ópera, y Rossini fue un compositor fundamentalmente operático, un genio absoluto. Escribió una cantidad de música buenísima. Más tarde en la vida tuve la fortuna de preparar un par de óperas de Rossini y de tocar un par de óperas de Rossini también. Entonces es un genio absoluto de la melodía que se dio el lujo de dejar de componer a los 40 años. Él ya era súper millonario aquí en París y se retiró a disfrutar de la vida. Pero ya había escrito una buena cantidad de óperas que tenían un suceso fabuloso y es, como digo, una persona con una capacidad para las bellas melodías, como lo fueron más tarde Tchaikovsky, por ejemplo, o como lo fue en la música popular alguien como Paul McCartney. Esas personas que se sientan a un piano y cada día son capaces de escribir una buena melodía. Eso es un don de Dios, o sea, un don de la naturaleza. Uno nace con eso no se aprende. Yo creo que eso es imposible aprender. Eso o lo tienes o no lo tienes, como tantas otras cosas en la vida, ¿no? Veía hace unos días la entrevista que usted le hizo a Santiago Cañón. Santiago Cañón es un niño que, por supuesto, tuvo los papás que propiciaron un ambiente para que él estudiara el violonchelo, pero él tiene ese talento de la naturaleza. Eso es muy difícil aprenderlo. Claro, es fundamental tener un muy buen maestro que encauce ese talento en la buena dirección, porque un talento así también se puede arruinar. Pero el que no tiene eso, pues, o sea, no lo tiene y se tiene que dedicar a otra cosa. Por supuesto. Sí. Maestro, el dirigir es un acto mental, pero también es corporal, es orgánico. Totalmente. La orquesta de alguna manera entra como en una especie de circuito energético en el que la sincronía hace, o sea, en el que se produce más bien una sincronía, y esa sincronía la dirige exactamente, pues, el director que está allí, digamos, haciendo, digamos, toda este vaivén también de darle yo lo siento y lo percibo, es confuso para mí, es como una especie de marea, como que va, viene, y eso es lo que, digamos, produce esa perfección. Mi pregunta antes de esta percepción
tan personal, es que me llamó mucho la atención en el fragmento que compartimos hace un momento, que no había varita, que no es una dirección Batuta. con batuta. Y por eso hablaba de mi ignorancia frente al tema de la dirección. Siempre pensé que era estrictamente necesaria. ¿No es así? No, no, realmente la dirección de orquesta nace muy tarde en la historia de la música, porque durante el periodo barroco el director o tocaba el violín o tocaba el clavecín. Okay. Y desde esa posición dirigía la orquesta, porque no eran orquestas demasiado grandes, aunque, atención, muchas veces esta música se hacía al aire libre, y en esos casos eran orquestas bien grandes, o sea, 10 violines, podían tener 4 o 5 oboes, 4 o 5 fagotes, o sea, porque si no el sonido al aire libre no se oye, entonces eran orquestas bien consistentes. Después, Mendelssohn, Félix Mendelssohn, en los años 1800, probablemente 1830, alrededor de esos años, fue uno de los primeros directores, o sea, que se paró al frente de la orquesta para dirigir, y en esas épocas y hasta final del siglo XIX se dirigía con una especie de tubo que podía tener 30 centímetros, y con eso se marcaba el compás. Hay esta anécdota muy conocida de Lully, intendente de la música de Luis XIV en Versalles, que dicen que murió porque él dirigía con una especie de báculo, y con ese báculo que golpeaba contra el piso se dio un fortísimo golpe en el pie, y aparentemente le vino una gangrena y murió. Esa es una historia que corre sobre Lully. Y después, poco a poco, este tubo se fue perdiendo y se convirtió en una batuta de todos los largos, o sea, desde a esto hasta 35 centímetros de largo. Algunos piensan que con la batuta hay una mayor posibilidad de precisión. Yo no tengo una idea completamente definida. He dirigido con batuta y sin batuta. Las dos están bien. Depende un poco del momento, un poco de cómo lo sientas, pero no son obligatorias ni la una ni la otra. Es como cada uno quiera. Sí. Pero es verdad que para venir al enunciado principal, la dirección de orquesta es en gran parte corporal, es muy corporal, porque el director, lo más importante para el director es tener una idea muy precisa de cómo quiere que esa música suene y de cómo quiere que esa música sea organizada. Antes decía que la música es un discurso, y ese discurso tiene que ser muy organizado para que sea comprensible. Si no, es simplemente unos sonidos que no tienen nada que ver los unos con los otros, y entonces la gente que está oyendo se duerme simplemente. Entonces hay que darle forma a esos sonidos, y esa es la función principal del director. Es muy complejo para los músicos también, no solamente estar pendientes de la partitura, sino de la intención del director. A eso iba. La función del director es hacer que la orquesta suene juntos, que todo el mundo suene juntos, toque juntos, a la misma velocidad, pero sobre todo con la misma intención. Los músicos tienen que poder entender el carácter de la música en el gesto del director. Entonces, el director tiene que haber interiorizado completamente el significado de la música para poder plasmar esa música en un gesto corporal. Entre más pasa el tiempo, uno menos se mueve, porque bastan pequeñísimas
impulsos para que la orquesta entienda qué es lo que uno quiere. Y el ideal es hacer solamente lo esencial, ¿no es cierto? Como decía antes, uno de los puntos del decálogo de Jorma Panula en cuanto a la dirección de orquesta es: no hagas nada que moleste a la orquesta. Y cuando hay demasiados gestos superfluos, eso es una molestia para la orquesta. La orquesta necesita indicaciones simples y muy precisas. Y eso es ir hacia lo esencial. Limitarse a un cuadrito pequeño delante de sí y unas indicaciones muy precisas y, si posible, pequeñas, pero con una tal fuerza que todo el mundo las entienda perfectamente. Se entienda perfectamente. Maestro, todo este tiempo en París durante la pandemia detuvo todo. Tengo un gran amigo, un cantante de ópera, Juan Carlos Echeverry, que vive precisamente en París, que pues viajó a Colombia y ha estado acá desde inicios del año con toda la temporada y con todos los conciertos que tenía pues cancelados. ¿Cómo lo afectó? Claro. Y cómo siente que afectó también al mundo de la música esto? Y cómo ve la manera de reiniciar en algún momento la actividad musical, no solo en París, sino yo creo que a nivel mundial. Sí, yo creo que las artes en general. Sí, perdón. Yo creo que las artes en general y los conciertos en particular son los más afectados por la pandemia. Porque desde el sábado pasado en París volvieron por segunda vez, después del segundo confinamiento, volvieron a abrir los almacenes. Ajá. Restaurantes, cafeterías y bares están todavía cerrados, pero abrieron los almacenes porque los comerciantes están absolutamente desesperados. Miles de pequeños negocios han cerrado, igual que en Colombia, igual que en la mayoría de países del mundo. Muchísimos no van a poder abrir, pero bueno, muchos han abierto. Los cines han abierto con un aforo reducido, pero las salas de concierto en Francia todavía no. Entonces, lo único que hemos podido hacer son algunas grabaciones. Yo hice una grabación con la Sinfónica de Colombia, hice una grabación, o sea, un trabajo por internet, naturalmente, lo cual ha sido también una bonita experiencia, pero naturalmente eso no reemplaza la presencia física en un teatro, artistas, músicos y público del otro lado. Eso no reemplaza la experiencia del sonido en vivo. Eso no lo va a reemplazar nunca, por bueno que sea el equipo de sonido. Entonces, yo creo que los conciertos comenzarán probablemente solo cuando haya una inmunidad de rebaño, para lo cual hay que contaminar, por decirlo de alguna manera, 60-70% de la población, o sea, vacunar 60-70% de la población. Y esto de la vacuna, que está dando pasos muy rápidos. Hoy, esta mañana, anunciaron que Moderna, esa farmacéutica, anunció que su vacuna es 100% segura. Porque naturalmente cuando a la gente le dicen, la vacuna es 90% segura, para comenzar ya hay mucha gente que tiene gran prevención contra las vacunas, y si le dicen que es 90% segura, con mayor razón. Entonces, y si se han hecho estudios un poco a la carrera para ganar tiempo, pues hay mucha gente que no va a querer vacunarse, y no, muy difícil que obliguen a vacunarse a la gente, es muy difícil realmente. Entonces, en estos países donde hay libertad en la China no, en la China te pueden decir todo el mundo vacunarse y el que desobedezca a la cárcel. Aquí no le pueden decir a una persona eso, en Colombia tampoco, y entonces va a tomar tiempo. Yo me imagino que la primera mitad del año 21 va a ser todavía muy complicada, porque algunas vacunas hay que mantenerlas a temperaturas que exigen una tecnología que no existe en muchas partes. Entonces, para poder llegar a todos los pequeños pueblos
con vacunas, para que la vacuna sea efectiva, va a tomar mucho tiempo. Entonces, yo no veo la situación, yo no veo que la situación pueda cambiar antes del segundo semestre del año próximo, lo cual significa que estaremos sin hacer conciertos por mucho más de un año. Yo vine a París en febrero de ese año, que tenía dos bellísimas giras con el Colegio Vocale, Pasión San Juan y Pasión San Mateo, porque este año se festejaban los 50 años del Colegio Vocale. Todo eso se anuló, por supuesto, y estamos trabajando en casa. Entonces, como decía anteriormente, para mí ha sido delicioso, porque me he dedicado a estudiar muy profundamente, a leer, claro, a la edad que yo tengo, pero cuando veo a mis colegas que tienen 30, 35 y 40 años, para ellos es muy complicado, porque el futuro que se les presenta es muy incierto. O sea, son personas que tienen obligaciones y que muchos tienen hijos y tienen que pagar eventualmente un préstamo al banco para comprar un apartamento. Entonces es muy, muy, muy complicado. Entonces, este país, por suerte, tiene posibilidades de decirle a todas las personas que tienen un salario fijo, el Estado va a pagar 84% del salario hasta que este problema dure. Y esa ha sido la realidad de todos los trabajadores en Francia. No es la realidad de muchísimos otros países que no pueden asumir esos gastos, aunque yo pienso que al final asumir esos gastos es lo más barato para una sociedad, porque cuando las personas no tienen con qué pagar las necesidades básicas, se comienza a alarmar un descontento social que puede terminar en rebelión, y esa rebelión se convierte en violencia. Entonces, lo más barato es pagarle a todo el mundo un salario para que pueda comer su salud, pues su comida, y pagar su salud y pagar su apartamento. Es lo más barato. Estamos, digamos, de alguna manera aquí en Colombia lejos de una realidad como esa. Pero aquí todo el mundo pues sobrelleva esta crisis con esa creatividad enorme que tiene el país. Maestro, se nos van a quedar muchos temas por fuera, ya le he robado más de una hora, quiero dejarlo descansar. Ha sido un enorme placer. Yo aprendí cantidades, estoy seguro que la gente que vea la entrevista también. De verdad, una vida inspiradora, un trabajo que es ejemplo. Gracias de verdad por haber sido durante todos estos años un norte para tantas personas, un ejemplo a seguir. Y bueno, sabía de la vida de Adrián Chamorro desde muchísimos años atrás, desde tal vez un programa que vi hace muchos años de audiovisuales que se llamaba Talentos. Claro, en este departamento lo hice. Imagínate. Con Heriberto Fiorillo. Con Heriberto Fiorillo. Claro. Por allá estuvo un gran amigo mío, Eduardo Osorio, que era gerente de audiovisuales. Claro, claro. Y hace un tiempo hablamos de audiovisuales, y hablamos de las entrevistas y de su viaje a París y esto y lo otro. Siempre me dijo que era un personaje maravilloso, lo compruebo ahora. De verdad, un honor, un gusto, mil gracias por haber compartido conmigo este tiempo y con todos los que nos vieron. Un gran abrazo desde Colombia, de una vez, porque lo veo allá atrás con el árbol de Navidad. Una feliz Navidad y un feliz año nuevo desde ya, porque pues no sé si de aquí a ese momento pues poder enviárselo, entonces aprovecho y se lo envío con anterioridad. Muchísimas gracias también, Oscar, para usted. Muchas gracias por esta bella entrevista, darme la oportunidad de
contar algunas experiencias en esta vida por la cual no tengo sino agradecimiento, porque he tenido mucha suerte y trato cada vez que puedo de compartir esas experiencias con los jóvenes, fundamentalmente en Colombia. Yo creo que en Colombia hay muchas cosas por hacer, hay jóvenes fabulosos. Mis experiencias con esas orquestas de jóvenes, de las cuales hay varias magníficas hoy en día, son las que más valoro, porque en la juventud está el futuro. Entonces hay que darles en todos los campos lo mejor que se pueda. Mil gracias y también feliz Navidad, y para todos los internautas que vean esta entrevista y esta maratón. Muchísimas gracias, qué generosidad, y bueno, nos despedimos, lo dejo descansar, una feliz noche allá en París, ciudad maravillosa a la que quiero regresar, ojalá muy pronto. Mil gracias. Muchas gracias, felicidades. Felicidades.